Y estamos en comunicación vía telefónica con José Enrique García Enciso, que junto a Rótolo, combatiente de Malvinas, piloto naval, tienen un librazo, lo recomiendo mucho, Malvinas, 5 días decisivos. Con José hemos conversado en la temporada pasada, allí en una extensa charla, un aprendizaje total que nos dio José. Y en este caso queríamos repasar, primero te saludo. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar nuevamente comunicado con vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yo, vine de Corrientes, vos sabés que vivo ahí. Llegué ayer, pero en medio de grandes lluvias y bastantes inconvenientes, pero bueno, hay que encararlos y mientras tanto seguir con la tarea de todos los días. Está muy bien. José, en Malvinas, 5 días decisivos, que para mí es un libro revelador totalmente. eh, Inclusive es un libro que César Trejo me insistía mucho en un momento a que lo lea. Y recuerdo, Ujú. y quiero ir puntualmente a este caso, además por el tiempo también que tenemos en este caso. En YouTube del Observatorio Malvinas van a encontrar la entrevista, extensa entrevista, charla que tuvimos con José, donde explica ahí en profundidad. Pero acá, José, me quiero ir al 1 y 2 de mayo de 1982, porque vos eras Ujú. parte de unas negociaciones muy importantes. Era un fin de semana, sábado y domingo, y Ujú. estaban allí negociando para aceptar la propuesta de paz de Perú. Te doy Sí, pie y introducinos en eso. Contanos sobre eso. cómo no. Antes hago una breve introducción. Eh, Había venido el general Haig a negociar acá con nosotros. Nunca había llegado a darnos una propuesta en concreto de Gran Bretaña, pero después el 28 de abril presenta su famoso memorándum, en el cual dice que debemos aceptarlo o rechazarlo en un plazo de horas, y el memorándum de Haig era nuestra propuesta, pero a la cual había agregado un artículo séptimo, sección C, donde incluía una frase que podía considerarse como aceptación de la autodeterminación de los isleños, porque decía que el futuro de las islas dependería de una encuesta de opinión entre los isleños y ya sabemos cómo iba a resultar. Entonces, nosotros no contestamos y a partir de ahí el Senado americano saca una declaración de apoyo a Gran Bretaña y este es el día, prácticamente jueves 29, y no olvidemos que el sábado 1 de mayo ataca a Gran Bretaña, ataca duramente y se producen más de 30 bajas en las tropas argentinas. Ahí se produce otro fenómeno y es que casi todos los presidentes latinoamericanos o sus ministros de Relaciones Exteriores llaman al presidente Reagan norteamericano y le dicen que no se puede aceptar un ataque de esa naturaleza a un territorio que está dentro del área americana, que justamente está Gran Bretaña atacando dentro de lo que es el área americana y el área del Piar. Y entonces Reagan le ordena a Haig que busque una salida. Él se comunica con el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry consulta con la Argentina y el problema era que si aceptábamos la autodeterminación era como perder el caso de nada. Entonces Fernando Belaúnde Terry ese sábado redacta un proyecto llamado el Proyecto de los 7 puntos, donde desaparecía el tema de la autodeterminación. Y los 7 puntos, el primer punto de los 7 puntos era el cese inmediato de toda hostilidad. A las 10 de la noche, después ya de este fuerte ataque inglés sobre el aeródromo de Puerto Argentino el sábado a partir de las 5 de la mañana, que se repite 8 de la mañana, y que a lo largo del día tiene varios conflictos, porque la Fuerza Aérea ataca también a 3 buques ingleses que estaban bombardeando las posiciones argentinas en Puerto Argentino. A las 10 de la noche llega la primera comunicación de Belaúnde, 10 de la noche del primero. Ahí plantea él los 7 puntos, habiendo quitado el tema de la autodeterminación. Ahí le contesta a Costa Méndez que la propuesta nos interesa realmente porque toma en cuenta la posición argentina.
12:15 de la noche, llama al presidente de la UNDE, al general Galtieri, y le dice que es indispensable una tregua para poder proseguir con este acuerdo. Y entonces a las 2 de la mañana es cuando se envía un radiograma, un cable, a los buques de la flota que estaban en el norte. Estaba el grupo de portaaviones con las corbetas preparándose para atacar a la flota inglesa, porque la flota inglesa solo se podía atacar si estaba aferrada a las islas. Si la flota inglesa, por ejemplo, se alejaba de las islas y tomaba el rumbo al África, si la flota argentina lo hubiera perseguido, había 5 submarinos nucleares en el área, hubiera sido un riesgo muy grande, pero si la flota inglesa estaba aferrada, se la podía atacar, y ese era el plan del 1 de mayo. Mientras tanto, abajo, el crucero Belgrano fundamentalmente cuidaba de que no entrara una fragata inglesa por el Cabo de Hornos, porque había información de una fragata inglesa que venía de la zona del Pacífico. Y ahí estaba el Belgrano, y arriba estaban el grupo de portaaviones y las 3 corbetas de bajo bordo con Exocet, que estaban muy cerca de la flota inglesa. A las 2 de la mañana se les ordena volver a posición inicial. ¿Por qué? Porque Belaúnde pedía esa tregua de 48 horas para completar la gestión de paz, y la Argentina tenía interés en aceptarla. Entonces, 10:15 de la mañana, hora argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Costa Méndez, le transmite a Belaúnde que nosotros en principio vamos a aceptar, y que el presidente lo va a llamar pronto para transmitirle eso. ¿Cuál era el único problema que había a las 10:15 de la mañana? ¿Cómo redactar la palabra intereses y deseos en castellano y en inglés? ¿Por qué? Porque si no ponía deseos de los isleños deseaban seguir siendo británicos, o sea, perdíamos. Si uno ponía intereses de los isleños, eso era reconocerles todo lo que ellos consideraran materialmente reconocible. Es decir, si alguno se quería ir, darle una indemnización por los bienes que podía tener, si alguno se deseaba quedar, bueno, verle cubrir la parte material, los intereses. Hay una diferencia enorme entre las dos palabras, pero para facilitar la aceptación se llega a una redacción que decía los deseos sobre intereses, es decir, se lee una forma en la cual la palabra interés prevalece sobre la palabra deseo. Entonces ahí, como estamos de acuerdo, me toca a mí redactar la respuesta de Galtieri a Belaúnde Terry, en la cual yo pongo, porque se hacía una redacción y después la leía el presidente, por supuesto yo pongo, digamos, como hablando Galtieri, él le dice: hemos decidido aceptar la propuesta de vuestra excelencia, y eso lo había redactado yo. Y cuando Galtieri lo lee, pone encima de esta frase: en principio, hemos decidido en principio aceptar la propuesta de vuestra excelencia, pero tenemos que hacer una reunión formal de la Junta Militar a las 19 horas hora argentina, para que los 3 integrantes de la Junta Militar, por supuesto, firmen el acta de acuerdo, porque no la podía firmar Galtieri solo, y porque a esa hora se iba a juntar, se iba a reunir la Junta. Es decir, nosotros ya a las 10:15 de la mañana comunicamos que aceptamos la propuesta, por más que vamos a discutir este tema de las palabras, que se solucionó, y después teníamos que ver cuáles eran los 4 países neutrales, 2 propuestos por la Argentina, 2 propuestos por Gran Bretaña, que se hacían cargo de la administración de las islas, mientras negociábamos el futuro de las islas, teniendo en cuenta el principio de integridad territorial, que es lo que defendía la Argentina, porque la Argentina sostiene que las Malvinas son parte de su territorio, por lo tanto, la integridad territorial argentina, principio de Naciones Unidas, debe ser respetado y está por encima de los deseos de una población implantada. Pero como esa posición se tomaba en cuenta, vuelvo a repetir, nosotros aceptábamos, y la prueba es que el día domingo 2 de mayo no hay un solo acto militar bélico argentino, ni uno, porque estábamos en tregua. Pero ¿qué sucede?
Ahí, perdón, Nosotros José, solo para aclarar esto que estás contando, Ujú. porque es muy importante. Recuerdo José Enrique García Enciso, autor de Malvinas, 5 días decisivos, junto a Benito Rótolo, piloto naval, combatiente de Malvinas, que todo esto pasa entre la tarde-noche del sábado 1 de mayo y la mañana del 2 de mayo. Exactamente. Digamos, la propuesta de Belaúnde llega a la Argentina a las 10 de la noche del 1 de mayo, sábado. Se empieza a analizar febrilmente, por supuesto. A las 12 de la noche el presidente el general Galtieri le dice al presidente Belaúnde, nos interesa, cubre nuestras nuestros deseos, nuestro punto de vista, y esa es una conversación que se produce 12:15 de la noche. A mí también me tocó darla a conocer a través de periodistas, pero con permiso del general Iglesias, que era quien estaba a cargo de la Secretaría General, bastante tiempo después de los hechos. Estas conversaciones eran secretas, pero están todas grabadas y escritas a máquina. Yo tengo los originales porque me autorizaron a tenerlos. Se hicieron fotocopias certificadas que fueron a la comisión Rattenbach. Pero los centrales, Galtieri habla entonces 12:15 y se habla de una tregua concretamente. 10:15 de la mañana se le dice, sí, esto va a prosperar, va a progresar, tenemos que hacer unos pequeños cambios. A esa hora, Belaúnde comunica a Haig el domingo a las 10:15 de la mañana, que Haig estaba con el ministro de Relaciones Exteriores, Pim, al lado, le dice, los argentinos están para aceptar. Y Pim, si bien esto no está aprobado porque Pim lo negó, sin embargo hay dos conversaciones que han sido ocultadas por el gobierno de Londres donde Pim comunica esto. Al enterarse Thatcher, convoca una reunión muy informal a mediodía en su residencia y ahí deciden cambiar las reglas de juego para hundir al crucero Belgrano, que era el único blanco que tenían en la mira, porque a la flota todavía no la habían podido ubicar. ¿Recordás, José, perdón, quién era Pim? Pim era el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Bien. Digo, importantísimo ese dato que estás dando. Era el ministro de Relaciones Exteriores de los británicos y le llega la información a través de Estados Unidos que Argentina iba a aceptar la propuesta de paz de Perú. Así es. Esto está comprobado, está verificado, está reconocido por Haig, porque estaban los dos reunidos en el despacho de Haig cuando Belaúnde le dice que Argentina va a aceptar. Ahí yo estoy seguro de que un ministro de Relaciones Exteriores inmediatamente llama a su jefe, la primera ministra, y dice, mire, los argentinos están por aceptar. Vuelvo a repetir, Pim nunca quiso reconocer esas dos llamadas, porque si reconociera, inculparía directamente a Thatcher de lo que pasó después. ¿Qué hace Thatcher? Convoca a dos almirantes a su casa de fin de semana y sin ningún tipo de actas ni nada, cambia las reglas de juego de enfrentamiento y anula la orden de no atacar fuera de la zona de exclusión, porque la zona de exclusión tiene un valor jurídico. Solamente se podía atacar el portaaviones fuera de la zona de exclusión porque el poder ofensivo del portaaviones llega tan lejos como llegan sus aviones, pero no se podía atacar buques de guerra comunes porque fuera de la zona de exclusión no representaban un peligro inmediato. Y él cambia las reglas de juego y le dice al almirante Leach que le ordene al submarino Conqueror disparar contra el Belgrano, porque el submarino Conqueror hacía casi 48 horas que venía siguiendo al Belgrano, lo había detectado y lo venía siguiendo, pero no lo podía atacar porque el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Y en un momento determinado el Belgrano da vuelta a su rumbo y comienza a volver a Ushuaia. ¿Por qué? Porque estábamos en una tregua y todo el mundo daba por supuesto que se iba a firmar la paz esa tarde. Por lo tanto, al Belgrano se le manda la orden de cambiar su rumbo y poner proa rumbo a Isla de los Estados. El comandante del Conqueror dice, yo hace 2 días que lo venía siguiendo, pero no le podía tirar porque nunca entraba a la zona de exclusión. De golpe le llega
una orden de que dispare aunque esté fuera de la zona de exclusión, de que no torpedee. Y el comandante 3 veces se hace repetir la orden porque él tenía otras instrucciones. Al final, el comandante tira los torpedos, hunde al crucero Belgrano, y esta noticia llega a las 7 menos cuarto de la tarde, cuando que a las 7 anunciábamos que habíamos aceptado la paz. Mientras tanto, a las 5 de la tarde, hora de Lima, el presidente de la UNDE convoca una conferencia de prensa y dice que se ha logrado la paz entre Gran Bretaña y la Argentina y que él puede adelantar el primero de sus puntos: cese inmediato de hostilidades. Yo tengo acá enfrente mío la noticia de Associated Press, donde justamente habla de la conferencia de Belaúnde, y el cable dice así: Lima, el presidente peruano Belaúnde Terry dijo hoy que Gran Bretaña y Argentina anunciarán esta noche el cese de toda hostilidad en su disputa por Malvinas. Lima, 2, Associated Press. El presidente Belaúnde Terry dijo hoy que Gran Bretaña y Argentina anunciarán esta noche el cese de toda hostilidad en su disputa por las Malvinas. El documento base fue redactado por el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, y transmitido al gobierno argentino por medio del presidente peruano. Dijo que los contactos permanentes y prolongados entre las partes se iniciaron ayer, 1 de mayo, prosiguieron toda la noche y esta mañana, y serán dados a conocer esta tarde. Belaúnde dijo que no podía adelantar los puntos del acuerdo, con la excepción del primero, sobre el cual no hay discusión: cesación inmediata de las hostilidades. Este es el presidente del Perú hablando. Claro. O sea, el presidente del Perú. Y cuando se refiere al tema de que efectivamente el general Haig fue quien le pidió que mediara y que presentara este proyecto, se refiere al hecho de que son los presidentes latinoamericanos los que le dicen al presidente norteamericano Reagan: tiene que parar esto no puede ser. Y ahí Haig, que había jugado a favor de los británicos hasta el 30 de abril, cuando toma conciencia de que esto puede generar un problema enorme con todos los países latinoamericanos, y como él de alguna manera ya había jugado a favor de Inglaterra, bueno, acepta hablar con Belaúnde para ver la redacción del documento, y Belaúnde entonces acepta mejorarlo en función de las peticiones argentinas: primero negociar, después mejorarlo, después presentarlo, y llegamos al punto en que el propio presidente Belaúnde anuncia que se ha firmado y que han cesado las hostilidades. Y en ese momento exacto es cuando se hunde el Belgrano. Cuando llega la noticia del hundimiento del Belgrano, en la Junta Militar se produce primero una desazón, un no comprender lo que pasa. Estábamos en una tregua, y después se decide aceptar de todas maneras la propuesta de paz, y esto lo declara el brigadier Lamidoso antes de su fallecimiento en una nota que da al diario La Nación, que se puede leer en Google, que se llama la nota La larga vigilia de la noche en que la paz se había logrado. ¿Qué sucede? Cuando después llegan las noticias de que no se ha podido encontrar a dónde están los náufragos del Belgrano, porque se encontraron recién un día después, y ante la perspectiva de que hayan muerto 1000 hombres, hay como un retraimiento de aceptar la paz, y ahí hay una discusión. Lamidoso era partidario de aceptarla igual, el general Galtieri dudaba, el general Anaya decía: primero esperemos a ver si aparece alguno de los tripulantes de Belgrano, no podemos aceptar la paz cuando no sabemos qué pasó con estos 1000 hombres. Y ahí entonces, bueno, la paz que se había aceptado no se termina de dar, pero lo real y concreto es que nosotros habíamos dado el consentimiento para este plan de los 7 puntos, y Belaúnde Terry dice que él le había transmitido, por un lado, al embajador inglés en Lima nuestra aceptación, y por otro lado Haig le había transmitido al primer ministro Pym en Washington nuestra aceptación. Ahora, ¿qué dice Thatcher? Dice: no, a mí nunca nadie me avisó nada, lo cual es muy difícil de creer porque era la primer ministra.
Ella dice simplemente a mediodía llamé a los almirantes a ver cómo estaba la cuestión y me dijeron que había un buque que era el Belgrano, que era un peligro inmediato para la flota inglesa. El Belgrano estaba a 12 horas de marcha de la flota inglesa si hubiera querido ir. Rumbo al continente. Además, el Belgrano estaba rumbo al continente, lo cual era alejarse de la flota inglesa, y aún se hubiera puesto proa a la flota inglesa. No olvidemos que el Belgrano era un buque antiguo, no daba más de 20 nudos en su mejor momento, digamos, y además la flota inglesa hubiera tenido que quedarse quieta esperándolo, lo cual yo dudo de que hubiera pasado. Es decir, Thatcher hace una explicación donde dice: tuve que dar la orden de hundirlo aunque estuviera fuera de la zona de exclusión, porque era un peligro inmediato para nuestros muchachos. Esto quedó en su momento como una versión oficial, pero después una serie de circunstancias hacen que comiencen investigaciones, tanto, digamos, un poco acá en Buenos Aires como en Londres, de un parlamentario británico que se llamaba Tom Dale, que empieza a darse cuenta de que lo que dice Thatcher no coincide con otras informaciones que él está recibiendo. Era el más antiguo de los integrantes de la Cámara de los Comunes, era un hombre al cual no era fácil engañar. Y él llega a la conclusión de que Thatcher había mentido, y dice: ¿por qué mintió? ¿Por qué dijo que el Belgrano estaba a punto de atacar a la flota inglesa si al revés? Estaba lejísimo y se estaba alejando. Bueno, y ahí empieza una larga investigación que incluye una investigación en Londres, una investigación en Lima, una investigación en Washington y una investigación en Buenos Aires, que en su origen la hacen dos periodistas ingleses, uno era de origen sudafricano, en realidad Desmond Rice y Arthur Gapson, los dos muy vinculados a este parlamentario inglés, que ellos quieren averiguar la verdad. Y bueno, nosotros colaboramos con ellos para darles toda la verdad, es decir, le dimos acceso a nuestros archivos, que eran secretos, y de ahí surge cada vez más fuerte la verdad, de que la verdad como la vemos nosotros, de que Margaret Thatcher, justamente al enterarse de que nosotros vamos a aceptar la paz, ordena que se ataque al Belgrano aún estando fuera de la zona de exclusión. Y como ella dice en sus memorias, yo siempre pensé que en estos casos, si había algún tipo de ataque, los argentinos iban a preferir pelear a aceptar mansamente el ataque. Claro, que lo hizo agrede, lo hizo a propósito para que la guerra continuara, para que no se acepte esa paz. Él era consciente de que esa paz, aunque estuviera, digamos, tan aceptada por Estados Unidos, y además la mitad del gobierno de Thatcher que estaba enfrentado a Thatcher, de hecho, después de la guerra, unos años después, el mismo Partido Conservador la echa, ustedes recordarán, en 1987, si no me equivoco, la mitad del gobierno encabezada por Pym era partidario de aceptar esa paz. Pero Thatcher decía: si aceptamos esa paz, yo como primer ministro voy a tener que renunciar y voy a caer, y eso yo no lo acepto. Entonces hace esa jugada de ordenar el ataque, calculando que ese ataque iba a detener el proceso de paz, como efectivamente sucedió. El objetivo lo logró. El objetivo lo logró, pero cuando viene la investigación sobre ese día 2 de mayo en Londres, resulta que el gobierno inglés prohíbe por 99 años estudiar nada que sea desde 4 o 5 horas antes del hundimiento del Belgrano hasta 5 horas después. Es decir, hay un periodo negro ahí que no se puede estudiar. Y lo que dice el parlamentario Tom Dale es que él sabe que hay 2 llamadas a Thatcher avisándole que los argentinos han aceptado la paz. Eso es lo que está cubierto bajo 14 llaves en el gobierno inglés, y dicen ellos que dentro de 99 años, 99 años a partir de 1982... Que ni siquiera la Segunda Guerra Mundial ocultaron tanta información. Ni siquiera. Claro. José, tu libro, y junto a Rótolo, es lectura obligatoria, Malvinas, 5 días decisivos.
te voy a proponer que cuando voy a estar siguiéndote para cuando estés en Buenos Aires en algún momento invitarte al estudio, porque hay un montón de cosas que son detalladas, muchas de las cosas que se investigaron. Digo, a Jai le costó la carrera porque José logró comunicar y dar toda la información de lo que había pasado en las negociaciones. Los británicos investigaron por toda la información que dio José, está todo en el libro de él, pero te voy a proponer, porque ahora me quedé sin tiempo, que cuando estés por Buenos Aires te puedas venir al estudio y lo charlamos acá tranquilos. ¿Cómo no? Yo calculo, yo tengo que dar clase en Buenos Aires el jueves y viernes de la semana que viene, que doy todo el día en un instituto de posgrado, pero lunes, martes, miércoles estaré por ahí y tal vez me quede 1 o 2 días después del fin de semana, así que con todo gusto voy al estudio. Te doy una última noticia. Bueno, mañana entra en prensa la 4ª edición del libro y estuve trabajando en añadir unas pruebas impresionantes que encontré de qué es lo que pasa en Georgia. Claro. Y bueno, eso también lo vamos a conservar porque eso va a ser nuevo en la futura 4ª edición. Bárbaro. José, entonces te voy a estar siguiendo y ahí molestando por teléfono. José, yo a disposición tuya, porque el tema de Malvinas es una causa de todos los argentinos, no es ni tuya ni mía, no, tal nadie. Cual, tal cual. Decir, es de todos. Tal cual. Hay que contar la verdad y sobre todo hay que tratar de que las generaciones nuevas sepan lo que pasó y no se olviden de los que lucharon en aquella época. Así que vos me llamás y yo estoy. Excelente, José, y me vas a hacer comprar la 4ª edición porque viene ya con una pequeña información y yo soy de comprar esas cosas, así que ya veo que tengo que comprar la 4ª edición, allí lo estaré comprando. José, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Si me a salir antes de que nos veamos, te voy a estudiar de llevar con todo gusto un libro, porque la tarea que hacen ustedes es sumamente importante, la hacemos entre todos, vuelvo a repetir, vos con la radio, yo escribiendo el libro, buscando más datos, peleando por esto, porque esto es algo que nos mueve a nosotros y además hasta a mí me dan ganas de seguir trabajando y trabajando, porque para mí fue un trauma lo del Belgrano, lo que sucedió ese día, y la única forma de superarlo es mostrar la verdad. Exactamente, y que se conozca eso, lo que pasó. José, un fuerte abrazo, muy amable como siempre y impresionante. Muchas gracias, José. Gran abrazo a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias. José Enrique García Enciso fue senador, 3 años presidente del Senado, allí en Corrientes, fue vicegobernador de la provincia de Corrientes y autor, junto a Rótolo, que es piloto naval, combatiente de Malvinas, 5 días decisivos, un librazo.